Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 13 minutos. Querida audiencia, contarles que este lunes 7 de octubre a las 18 horas con 30, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional sesionará de manera virtual para conocer y resolver el informe relacionado con el proceso de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Hay que recordar que la semana anterior, y fue parte de la controversia, ¿no? Durante toda la semana hubo comparecencias, se presentaron además las pruebas de cargo y de descargo por parte de los interpelantes, en el caso de las pruebas de cargo, Leonardo Berresueta y Paola Cabezas, asambleístas de Revolución Ciudadana, y pruebas de descargo por parte de la ministra Mónica Palencia. La comisión necesita 5 votos para aprobar el informe. Me imagino yo cómo ha sido la práctica, porque la comisión es controlada por Revolución Ciudadana, que seguramente la propuesta de informe recomendará el juicio político. No sabemos qué va a pasar, porque por ejemplo en el caso de la canciller no hubo aprobación de informe y finalmente la presidenta de la comisión presentó un informe de posiciones a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Quiero agradecer a la abogada Jessica Vergara, que está conectada con nosotros de modo telemático. Ella es la asesora jurídica del Ministerio del Interior. Abogada, buenos días. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela, desde el informativo a primera hora. ¿Cómo está usted? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. ¿Se me escucha bien? Sí, todo bien, muy gentil. Usted nos escucha bien también, ¿no? Sí, sin problema. Gracias a usted, abogada. Muy gentil. A ver, ¿qué nos dejó ya en el balance? Una vez que pasaron ya las comparecencias y el día de hoy ya se comenzará en la Comisión de Fiscalización a debatir el proyecto de informe recomendando o no el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué nos dejó la semana anterior? ¿Cómo evalúa usted el desarrollo de los episodios en la comisión la semana anterior, abogada? Bueno, desde un punto de vista estrictamente jurídico y probatorio, el día lunes de la semana pasada, no se contó con los testigos de los interpelantes, no se presentaron y finalmente el día jueves se dio la práctica de la prueba testimonial de la ministra Palencia junto con los alegatos de cierre que se dieron el día viernes, donde se presentó además prueba de cargo y de descargo, tanto de los interpelantes y de la interpelada. En este sentido, considero pues que la ministra ha logrado demostrar que efectivamente ha cumplido con ejecutar sus funciones y la parte interpelante pues no contó con prueba mayoritariamente de carácter testimonial y en lo demás, objetivamente lo digo, han tenido que recurrir a otras causales, a otras alegaciones, un poco como patadas de ahogado para tratar de darle fuerza a sus acusaciones de enjuiciamiento político. La aprobación del informe por parte de la Comisión de Fiscalización estaría prevista a partir de esta tarde, ya que la comisión se instale justamente e inicien con el análisis respectivos. ¿Qué expectativas se tiene luego de concluida toda la fase de presentación de las pruebas y ya de cara a lo que sería la recomendación o no de este juicio político? Bueno, le cuento que es la primera vez que presentan un informe para conocimiento del Pleno de la Comisión tan rápido. Tienen 5 días y lo han mandado del día sábado ya para el día lunes. Es un informe bastante extenso, pero que en lo medular lo único que hace es transcribir varias situaciones que se han dado en el Pleno de la Comisión y, por ejemplo, en el tema relacionado a México, menciona que no van a hacer ningún tipo de pronunciamiento, ya que estaría esta cuestión en una instancia internacional. Consideramos que la comisión ha visto que varias de las pruebas que dicen que son pruebas se han practicado fuera del marco legal y además existe, digamos, una vulneración al derecho constitucional a la defensa y al debido proceso. Existen varios oficios que presentó la interpelada que jamás fueron puestos en conocimiento por parte de la presidenta, los demás miembros de la comisión. Adicionalmente, digamos, no se permitió que se pronuncien sobre esta prueba no anunciada y, por poner un ejemplo, el día jueves, en varios momentos de la sesión, no contábamos con la presencia de la presidenta, sino que básicamente era el secretario quien se encontraba dirigiendo la sesión. Entonces hay una serie de cuestiones que, digamos, bien o mal, consideramos que desde un punto de vista objetivo y sobre todo con un criterio jurídico sencillo, porque es una cuestión que es sencillo darse cuenta, la comisión tomará la decisión correcta. A ver, pero y usted decía en la primera parte de su alocución que desde la óptica de los interpelantes
no se logró probar las acusaciones contra la ministra. Abundemos en eso. ¿Por qué usted considera que no se lograron sustentar las acusaciones de los asambleístas Berresueta y Cabezas en contra de la ministra Palencia? Por favor. Bueno, empecemos por las acusaciones del señor Berresueta, que se centraban en el ingreso a la Embajada de México. El asambleísta Berresueta primero acusa, y eso está en la solicitud de juicio político, acusa a la ministra como autora en grado de acción. Primero, que una autoría responde al ámbito del derecho penal, no estamos ahorita en un enjuiciamiento penal. Y segundo, si es que fuese derecho penal, la autoría en grado de acción no existe, no es un término jurídico que existe en el derecho penal. Sin embargo, a medida de que se fue desarrollando el enjuiciamiento político, la acusación fue cambiando, ya no era autora en grado de acción, sino que fue una responsabilidad por omisión. Y después empezó a hablar de una responsabilidad por no haber asesorado al presidente. Entonces, digamos, si se sostiene una acusación, hay que sostenerla hasta el final. Si ves que se derrumba tu acusación, no puedes ir cambiándola en el camino. Primero, porque no es algo que sea jurídicamente procedente, y segundo, porque al final del día no logró probar cuál era su acusación finalmente, y si fuese la de autoría en grado de acción, que es la inicial, que es la que debería sostenerse hasta el final, no presentó ningún elemento que demuestre que la ministra Palencia pues, participó de manera directa en el ingreso a la Embajada de México. Es más, el mismo asambleísta reconoce que ella se ha excusado por tener una doble nacionalidad y reconoce y dice que ella no sería culpable de esta cuestión, pero sí responsable. Entonces, la culpabilidad y la responsabilidad también son términos jurídicos que no caben, digamos, como una posibilidad excluyente dentro del marco de un juicio político. Pero en ese sentido, el principal argumento, digamos, se cayó al momento que existen estas contradicciones y que no existe una prueba de las aseveraciones que hace el asambleísta Berresueta. En lo que respecta a la asambleísta Paola Cabezas, ella hablaba de una falta de ejecución presupuestaria, eso se logró desvirtuar a través de una presentación, presentación de informes que hizo a la ministra, y lo que explicó en su alegato de cierre, lo mismo con relación al equipamiento de la Policía Nacional. Y respecto al alegato de las cifras, o que la ministra miente en las cifras, se logró demostrar que, por ejemplo, cuando la interpelante toma una declaración de la ministra en la prensa y hace su conclusión para decir que está equivocada, lo que sucede es que la asambleísta Cabezas coge un periodo, por ejemplo, de abril a mayo, cuando la ministra ha hecho un comparativo usando un periodo presidencial espejo. Es decir, la ministra ha hablado de los 150 días de gobierno del presidente Noboa en adelante y 150 días hacia atrás. Entonces, obviamente, si tomamos un periodo distinto de comparación, las conclusiones nunca van a coincidir. Entonces, eso también se logró demostrar en el marco de la práctica de la prueba. El incumplimiento de funciones sobre lo cual se la señala a la ministra Mónica Palencia no se justifica pregunto yo, en la medida en que cuando se produjo la incursión en la embajada, ella estaba al frente de la cartera del Interior y por lo tanto se entiende esta autorización que hubo para el ingreso a esa embajada. Bueno, nunca podemos partir de suposiciones. Realmente en ese caso la ministra ya ha sido clara en explicar que por su situación de su doble nacionalidad ella se excusó, lo que incluso lo reconoce su propio interpelante. Adicionalmente, respecto de ese tema, existe una sentencia de la más alta instancia, que es la Corte Nacional de Justicia, que determinó que la detención fue legal, fue legítima y no fue arbitraria. Y lo que es más, en este informe borrador, digamos, que presenta la presidenta de la comisión o la mayoría sobre este hecho específico de México, ellos están indicando que como están siendo conocidos por una jurisdicción internacional, la misma comisión no va a emitir un criterio en este respecto porque conocen pues que es una situación que no puede ser, conocida por la Asamblea por ser parte del enjuiciamiento que se lleva en la Corte Internacional de Justicia. Ahora, dejando de lado el tema de la incursión a la Embajada de México en Quito, hay otros elementos que están incorporados en el borrador de informe de la Comisión de Fiscalización. Por ejemplo, insiste el informe, el proyecto de informe que va a ser debatido el día de hoy,
proyecto borrador de informe, que la ministra Palencia incumplió funciones, que hay un incremento del 49% en secuestros y un aumento del 74% en extorsiones, más de 15,000 extorsiones denunciadas. El documento dice que existe manipulación en los datos de homicidios. La ministra declaró que existió una reducción del 99%, luego señaló 27%, cifra que también la dio el presidente. La reducción es del 17% respecto al 2023, el año más violento de toda la historia del país, acorde a las cifras del INE reportadas por el Ministerio del Interior y Fiscalía. Hay un incremento en comparación a cualquier otro año. Al parecer es el gobierno de Novoa el que pretende esconder homicidios. Nos habla de un ahorro de vidas, dicen. Julio fue el segundo mes más violento del año y no el más pacífico, como anunció la ministra. Añade el documento, hay incumplimiento en la ley de conflicto interno armado. A la policía 40 millones, al Ministerio del Interior 29 millones, solo se les ha asignado 69 millones adicionales y del IVA se habían recaudado más de 550 millones con un corte parcial. Para fin de año serán más de 1,000 millones. Los recursos del IVA no están siendo destinados a la seguridad. Solo 8 de los 23 consejos provinciales de seguridad han sido conformados. No hay articulación con los gobiernos locales para combatir el crimen. No han recapturado a Fito. De hecho, 130 privados de la libertad han fugado desde enero del 2024 al 13 de agosto. Apenas 40 fueron recapturados. Hay 90 criminales fugados que están delinquiendo en las calles. Y no existen avances en la meta del Plan Nacional de Desarrollo. Esto, lo que acabo de señalar en este momento, cito textualmente lo que dice el proyecto de informe que será debatido el día de hoy. ¿Cuál es su opinión sobre esto, abogada? Todas esas aseveraciones fueron desvirtuadas en el marco de la práctica de la prueba. Una cuestión adicional, como la interpelante Cabezas vio que, digamos, estaba perdiendo fuerza su solicitud de juicio político por lo que comenté de la ejecución presupuestaria, el equipamiento de la Policía Nacional, y que se logró exponer cómo se estaban interpretando mal por parte de ella las cifras para decir que la ministra está mintiendo, ingresa una causal de manera extemporánea, que es la conformación de los consejos provinciales de seguridad. Las causales del enjuiciamiento político deben de estar en la solicitud inicial del juicio político. Si yo tengo prueba que no conocía o no disponía respecto de esos hechos, es decir, que se relacionan de manera directa, la puedo presentar si es que cumplo esta hipótesis de excepcionalidad. Sin embargo, en un intento de ver cómo busca una cuestión nueva para atacar, ingresa esta cuestión de los consejos provinciales de seguridad, que no son parte del juicio político, no es una causal del enjuiciamiento político, y aún así se le demostró que sí se han conformado. Obviamente, tenemos un periodo corto de gestión de la ministra, donde, digamos, los primeros meses uno hace una especie de sondeo para saber cómo hemos encontrado las cosas y hacia dónde vamos. Y bajo ese esquema y los 6 meses de gestión que tenía la ministra, cuando ya tenía 2 solicitudes de enjuiciamiento político, se han ido desarrollando diferentes hitos, como es la conformación de 8 consejos provinciales a la presente fecha y el trabajo articulado. Por ponerles un ejemplo, porque son varias cuestiones que se presentaron dentro de la sesión del día viernes, me parece que son aproximadamente ya 47 GATS que cuentan con un trabajo articulado para la creación de sus planes de seguridad ciudadana. Ahora bien, en los términos, no sé si usted ya tuvo acceso al borrador de informe, abogada. Sí. Ya, ¿y cuál es su conclusión sobre ese borrador de informe? Yo le he leído solamente una parte, que es la parte que tiene que ver con los temas de seguridad interna. ¿Cuál es su conclusión sobre el contenido del informe y las recomendaciones? Las conclusiones primero, digamos las conclusiones que derivan en que recomienda ese borrador de informe que se llama juicio político en el Pleno de la Asamblea de la Ministra. Bueno, me parece que es un documento, bastante extenso, pero que en su contenido realmente no contiene un criterio objetivo. Me parece que es un informe sesgado y que no recoge todas las nulidades e ilegalidades que se han dado dentro de la comisión. Obviamente a conveniencia de los interpelantes, como usted lo mencionó, existe una mayoría de la persona coidearia de los interpelantes en la comisión, y la presidencia de la comisión también la tiene una de sus coidearias. Hay muchas cuestiones que se están omitiendo en ese informe. El hecho de que sea extenso no le da realmente sustento a lo que se está concluyendo. Abogada, en el caso de que en el informe se recomiende el juicio político en contra de la ministra Palencia, ¿acudirá a defenderse al Pleno de la Asamblea Nacional en ese escenario, de darse ese escenario? Por supuesto. Lo que hay que hacer cuando se omite información y cuando se introducen cuestiones con un sesgo, como se está haciendo en este informe,
lo que hay que hacer es mostrarle a los demás asambleístas y a la ciudadanía lo que realmente ha pasado y qué es lo que realmente se ha aprobado. Vean ustedes que en el marco de la práctica de la prueba el día viernes y durante la tramitación del juicio político, la presidenta de la comisión decía que hay que basarse en los precedentes y citó al presidente anterior, Fernando Villavicencio, que en paz descanse, y lo que se hizo entonces fue traer esos precedentes donde se dejó sin piso toda la discreprueba que habían presentado los interpelantes porque no estaba materializada. Y tanto mencionaban que no se aplicaba el COGEP, que es una norma supletoria de la ley orgánica, la función legislativa, porque hay cuestiones que no están previstas en la ley orgánica, la función legislativa, han hecho un comunicado, que entiendo, no todos los miembros de la comisión suscriben ese comunicado, sino que lo ha hecho alguna parte de la comisión, tomándose el nombre de la comisión, diciendo que tampoco aplica el COGEP. Y citando los mismos precedentes del señor Villavicencio, él menciona que cómo se puede tener como válida una cuestión que no ha sido materializada y qué dice al respecto a la Constitución y qué dice al respecto al COGEP. Entonces, todas estas cuestiones la ciudadanía y los asambleístas la van a conocer, porque nadie puede aprobar una sustanciación de un enjuiciamiento político donde han existido todas estas violaciones al debido proceso y todas estas ilegalidades. Correcto, abogada. Veamos qué pasa el día de hoy en la comisión. Ahora, también puede darse el caso de que no haya votos para aprobar el informe, en cuyo caso se deberá presentar un informe de posiciones. Y en ese escenario será el Pleno el que decida llamar o no a juicio político a la ministra. ¿Ustedes han evaluado la configuración de fuerzas políticas y la postura de las diversas bancadas sobre el juicio político a la ministra Palencia, abogada? Sí, a ver, digamos, tan claro está que el tema del ingreso a la Embajada de México no tiene peso, que en el mismo informe de los correístas dicen que no van a tratar, no van a emitir criterios sobre eso. Respecto a lo demás, la misma asambleísta Paula Cabezas, ante una pregunta que me parece le hizo César Umahinga, que es miembro de la comisión, reconoce que el problema actual no es una cuestión surgida de la noche a la mañana, es una cuestión estructural. El tema de la inseguridad no se reduce únicamente a una cuestión de contención, sino a una ausencia de presencia estatal en distintas aristas como educación, salud, pérdida de oportunidades, que no se dan de la noche a la mañana. Es una cuestión que se viene dando desde hace muchos años. Entonces, digamos, resulta bastante curioso que en un periodo tan corto de gestión se pretenda hacerle un enjuiciamiento político a una ministra que, a pesar de ese corto tiempo, priorizando el derecho a la vida, que es lo más importante que tenemos los ecuatorianos, ha demostrado una reducción en la tasa de homicidios intencionales. Sabemos que muchos de los asambleístas están conscientes, porque al ser servidores públicos conocen que una gestión puede medirse, digamos, tal vez después de un periodo de un año, y que adicionalmente han visto a través de las pruebas que se han presentado que se ha cumplido con las funciones que están previstas para el Ministerio del Interior y que además toda la sustanciación del enjuiciamiento político es ilegal. Entonces confiamos que en este momento, tanto la ciudadanía que está expectante, los asambleístas pues tomarán la decisión correcta. Ahora, también hay un hecho cierto, abogada, porque más allá de las estadísticas, hay una situación de inseguridad clamorosa en este país. Este último fin de semana hubo nuevos episodios de violencia, lo de Puerto Bolívar, por ejemplo. Ustedes se habrán enterado de lo que pasó en Machala, en Puerto Bolívar, y en otras zonas del país. ¿Cómo entender, digamos? Se presentan unas estadísticas, pero la sensación es que esto no ha parado, abogada. Claro, a ver, digamos, la cuestión de la inseguridad es una cuestión que genera alarma social, eso lo podemos entender, y para el ciudadano de a pie puede ser un poco difícil entender la estadística global de la gestión. Sin embargo, entendemos el clamor de la ciudadanía y es por eso que la ministra se encuentra trabajando incansablemente y lo seguirá haciendo, independientemente de cualquier resultado. Digamos, conocemos, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana y hubo una reunión del bloque de seguridad el día domingo precisamente para tener una respuesta ante estas situaciones. Sin embargo, eso no significa que hay un incumplimiento en su función. Pero usted no cree que hay una corresponsabilidad. Perdón que le interrumpa. ¿Usted no cree que hay una corresponsabilidad
en este caso de la ministra. ¿Por qué digo de la ministra? Porque la ministra es la cabeza del Ministerio del Interior y es la cabeza del sector seguridad interna. ¿Usted no cree que hay una corresponsabilidad de decisiones, omisiones, acciones de la principal autoridad en esta crisis de seguridad que le quiero insistir? Más allá de las estadísticas que ustedes pueden presentar, hay un hecho cierto y es que seguimos teniendo dificultades en el plano de seguridad. Abogada. No necesariamente. Para poder afectar y resolver un problema que es estructural, los cambios no se pueden dar de la noche a la mañana. Y eso no significa incumplimiento de funciones o falta de resultados. Por ponerle un ejemplo, si consideramos que las cifras en la época del correísmo son ciertas, sí, porque están ahorita puestas en tela de duda, si consideramos que son ciertas, pongamos del año 2010, había una tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes del 17,7%. ¿Sabe cuánto tiempo les tomó a ellos reducir, si es que son ciertas las cifras, esa tasa al 5,8%? Esto lo lograron recién en el 2016, porque los problemas, como le digo, son estructurales y no se pueden resolver de la noche a la mañana. A pesar de eso, y a pesar de comprendemos la situación de inseguridad que afecta a la ciudadanía, los resultados están ahí y se va a seguir trabajando por eso. Correcto. Abogada, le quiero agradecer por el tiempo. Veamos qué pasa hoy a las 6:30 de la tarde en esta sesión virtual de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Se esperaría que hoy se conozca el desenlace de la votación de este proyecto de informe que será previamente debatido por los integrantes de la comisión. Muy amable, abogada. Muchísimas gracias, Fabricio Belkis. Un abrazo, pasen bien. Muy Gracias, amable, igual buen usted. día. A Jessica Vergara, quien es la asesora jurídica del Ministerio del Interior, aquí en A Primera Hora. Hoy, 6:30 de la tarde, tendremos pues la sesión de la Comisión de Fiscalización. Habrá el debate por parte de los 9 integrantes de la mesa parlamentaria respecto del proyecto que plantea, que recomienda, el proyecto borrador recomienda que se llame a juicio político a la ministra del Interior. Se requieren 5 votos al menos para dar paso a aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.